Buenas noches, amados hermanos. A través de este video vamos a poder interactuar con cada uno de ustedes en la intimidad de sus hogares, desde la intimidad de la mía. Aquí nos encontramos para poder compartir la palabra del Señor, sobre todo para poder unirnos como hermanos en la fe. En esta oportunidad se me es grato poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta prédica especial, conociendo que ya vamos acercándonos a ese momento especial de poder llegar a lo que es el día de Pentecostés, esa fiesta, esa alegría, esa algarabía de nuestra Iglesia Católica, de nuestra Madre, que nos enseña ese momento en el que el Espíritu llegó a la vida de los apóstoles del Señor. Después de ese momento quizás de nostalgia, de tristeza, en el que se separaban de Él, de verlo crucificado en un madero, de verlo sufrir, pero sobre todo en la esperanza de la llegada del Señor. Quizás algunos de ustedes se encuentren en esta situación que estamos afrontando de este COVID-19 que ha afectado nuestras familias, nuestros hogares. Y por eso, amados hermanos, esta prédica especial para compartir con ustedes la hemos titulado La necesidad de un nuevo Pentecostés ahora. Ahora mismo. No más adelante, no mañana, sino hoy. Hoy precisamente. Ver esa necesidad de ese nuevo Pentecostés. ¿Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Nos preguntamos, ¿qué es Pentecostés? Muchos quizás sepan que es ese momento en el que el Espíritu del Señor, como dicen Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que en el Espíritu Santo llegó a la vida de los discípulos, de los apóstoles, que estaban encerrados, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que estaban encerrados con ese miedo, con esa preocupación, con esa tristeza, con esa nostalgia, con esa amargura que inundaba su corazón. Muchos quizás, amados hermanos, estamos en estos momentos precisamente con una tristeza, con una preocupación quizás, con una ansiedad a lo mejor, de querer salir afuera, de querer ir y compartir quizás con nuestros familiares o con nuestros seres queridos, o quizás de poder ir y recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Pero esta situación nos ha mantenido encerrados en casa. Esta situación nos ha mantenido alejados quizás del mundo. Y quizás ha llegado un momento en nuestra vida en que hemos dicho, ya no puedo más. Hasta aquí llegué. ¿Qué va a pasar de mi vida? Así estaban, amados hermanos, los apóstoles. Pero dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posando sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor, admiración. Pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto y Asia, de Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros. Pero dice la palabra de Dios, amados hermanos, que ellos los escuchaban.
¿Por qué los escuchaban? ¿Por qué sabían lo que decían los apóstoles? Porque el Espíritu del Señor había bajado sobre ellos. La pregunta es, amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Realmente tenemos el Espíritu del Señor o qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta en este momento? Esta situación, amados hermanos, del COVID-19 viene a despertar nuestra mente, viene a despertarnos a nosotros, a preguntarnos cómo estamos realmente en nuestra vida, cómo estamos realmente en nuestra espiritualidad con el Señor, cómo estamos realmente viviendo. ¿Estamos realmente haciendo la voluntad del Señor? O quizás estamos, amados hermanos, sin la gracia del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo. Así como aquellos apóstoles que dice en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 1 y 6, dice la palabra del Señor. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos nosotros, amados hermanos? ¿Verdaderamente hemos recibido la gracia del Espíritu Santo en nuestro bautismo? ¿O estamos como estaban aquellos discípulos que sí sabían que estaban bautizados, pero contestando, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos viviendo? Por eso es necesario, amados hermanos, que hoy nosotros necesitamos comenzar a pedir un nuevo Pentecostés en nuestra vida. La llegada nuevamente del Espíritu Santo, que venga a despertarnos, que venga a animarnos, para que después de esta situación no sigamos siendo los mismos, sino que sigamos siendo diferentes. La palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban encerrados por miedo ¿a qué? Por miedo a que les pasara lo mismo que le pasó al Señor Jesús. A que también los arrestaran, a que también los crucificaran. Por eso era que estaban encerrados, porque no querían salir. Pero a la llegada del Espíritu Santo, todo eso fue transformado, todo eso fue cambiado, y ellos salieron con valentía a proclamar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando recibieron el Espíritu Santo, sale entonces San Pedro a proclamar la palabra del Señor y a afirmar el cumplimiento de esa promesa del Señor al decir que iba a mandar al Espíritu Santo. El Señor Jesús se los dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Paráclito, ese que les va a recordar lo que yo les he enseñado. Ese que les va a dar el valor, que les va a dar la fuerza y el que estará con ustedes en todo momento. Por eso, amados hermanos, es necesario entonces nosotros darle la oportunidad al Espíritu Santo, pedir ese nuevo Pentecostés en nuestra vida, ahora que estamos precisamente encaminándonos a ese día especial del día de Pentecostés. Ir preparando nuestro corazón, ir preparando nuestra vida para que podamos llegar y pedir ese nuevo Pentecostés en nuestra vida, ese nuevo cambio de vida, ese nuevo cambio en nuestra existencia. Porque muchos, amados hermanos, ahora no se preocupan si estamos encerrados, pero ahorita que se abran nuevamente todo el mundo, que se empiece a abrir nuevamente los lugares, pues vamos y disfrutamos todo ese momento que hemos perdido. Vamos a ir a los bailes, a las fiestas, y van a seguir su misma rutina. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguiremos siendo los mismos? ¿O vamos a pedir al Espíritu Santo que cambie, que transforme nuestra vida? Eso es lo que necesitamos.
La Iglesia Católica ahora, amados hermanos, el mundo actualmente necesita un nuevo Pentecostés en su vida para poder ser personas diferentes, personas que busquen nuevamente encontrarse con Cristo Jesús. Personas que busquen nuevamente llenarse de la gracia del Espíritu Santo para que todos a su alrededor puedan encontrarse con el amor verdadero, con Cristo Jesús, que dio su vida, que sana, que salva, que libera y que nos resucita del pecado, que nos resucita de la muerte al cual nos lleva el pecado. Muchas situaciones pasan en la vida, amados hermanos. Muchas personas quizás ahora dicen, ¿para qué voy a seguir? Ya no voy a ir a la iglesia, ¿para qué? Muchas personas quizás están pensando ahora, este momento me ha acercado más a mi familia. Este momento me hace ver que es importante tener ahorros, que es importante trabajar, que es importante tener la economía. Amados hermanos, el dinero no lo es todo. El Señor es lo más importante. El Señor es lo más esencial en la vida. Es lo único que necesitamos, amados hermanos. Porque el Señor nunca nos abandona. El Señor nunca nos deja solos. Es importante entonces sanar ese corazón que quizás por estas situaciones se está llenando de infección, pero no de infección del coronavirus, pero tal vez de una infección mortal, espiritualmente hablando. Tal vez de una infección que va pudriendo ese corazón y que por eso no nos abrimos más a la gracia del Espíritu Santo. Y que por eso quizás nos alejamos. Y que por eso quizás muchos, amados hermanos, no van a seguir asistiendo quizás a la Eucaristía. Muchos quizás no anhelan sentir la presencia del Señor en sus vidas. Muchos quizás se van alejando. ¿Por qué? Porque un corazón podrido, amados hermanos, no desea nada más que quedarse ahí. Y al contrario de querer salir, ir dañando a los que están a su alrededor, ir dañando a los que están cerca. Por eso es necesario un nuevo Pentecostés, porque se necesitaba la llegada del Espíritu Santo en el primer Pentecostés, porque si no hubiera llegado ese momento del Pentecostés en la vida de los apóstoles, ellos hubieran seguido encerrados, ellos hubieran seguido con miedo, ellos hubieran seguido alejados del mundo, ellos no se hubieran atrevido a proclamar la palabra de Dios. Pedro no se hubiera atrevido a pararse ante el pueblo, a pararse ante la gente y proclamar la palabra de Dios y que se convirtieran 3,000 personas. Él no se hubiera atrevido. San Pedro hubiera seguido, como lo que pasó cuando negó al Señor. 3 veces lo negó, amados hermanos. Así hubieran seguido, si no hubiera llegado el Espíritu Santo. Es necesario, amados hermanos, darle la oportunidad al Espíritu Santo. Por eso el Señor, amados hermanos, no se equivoca. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Es necesario. Es necesario. El Señor no se equivoca. ¿Qué pasó, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel o cuando el pueblo del Señor quería sentirse mejor? ¿Qué pasó? Quisieron ser como el Señor. Empezaron a crear una torre, la torre de Babel. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? En lugar de que empezaran a ellos a hablar lenguas diferentes y que la demás gente pudiera escuchar, proclamar la bendición del Señor, el Señor destruyó a esos hombres que se sentían
poderosos, que se sentían autosuficientes, y el Señor los confundió. Hablaban una sola lengua, pero el Señor los dividió, hablando diferentes lenguas y no se entendían ellos mismos. Ahí fue una división por causa del pecado, por causa de ese daño, por causa de ese corazón podrido que no reconocía la bendición de Dios en su vida, que se sentía superior, que se sentía mejor a Dios. Fueron divididos, pero en Pentecostés viene a cumplirse lo que dice el Señor. Derramaré mi espíritu, dice, sobre toda carne. Solamente nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos eso? El corazón podrido. Dice Gálatas en el capítulo 5 que los frutos de la carne son fornicación, ira, odio, rencor, vanagloria. Todas esas situaciones que la carne mismo nos lleva, amados hermanos. Esos son los frutos de la carne. ¿A qué nos llevan? A tener un corazón podrido, a alejarnos del Señor, a no darle la oportunidad a Dios que sea el dueño de nuestra vida, a no darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos guíe por el buen camino, sino al contrario, alejarnos de Él e ir por otros caminos. Esos son los frutos de la carne que nos llevan a podrir nuestro corazón, a llenar nuestro corazón de cosas vanas, de cosas que no nos benefician, de cosas que no nos ayudan. Por eso es la importancia de la llegada del Espíritu Santo. ¿A qué vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿A qué vino? Pues vino, amados hermanos, a sanar un corazón podrido, a sanar un corazón triste y agobiado, a sanar un corazón con miedo, a sanar un corazón que no sabía qué hacer, que estaba totalmente angustiado, como muchos quizás hoy en día están, estresados por estar cerrados en su hogar, estresados porque a lo mejor quizás dicen, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo muchas necesidades económicas y no hay trabajo. Muchas personas quizás están así. Pero hoy en día, amados hermanos, les quiero decir, busquemos la presencia del Señor. No dejemos que las situaciones del mundo nos arrasen con ellos mismos. No dejemos que esta situación, que esta cuarentena, que este momento de resguardo nos arrastre hacia el abismo, donde quizá no podamos salir. Sino al contrario, permitámosle al Señor que nos libere. Permitámosle al Señor y pidámosle al Señor un nuevo Pentecostés en nuestra vida. Ahora, no mañana, no el otro año, no el otro mes, no la otra semana, sino hoy mismo digámosle al Señor que llegue a nuestra vida un nuevo Pentecostés. Necesitamos entonces la llegada del Espíritu Santo, porque es el que viene a sanar un corazón podrido. El Espíritu Santo vino a sanar ese corazón en Pentecostés en los apóstoles, tristes y agobiados. Porque cuando no tenemos un corazón sano, nos lleva, amados hermanos, a la desesperación. Nos lleva, amados hermanos, a alejarnos del Señor. Por eso, amados hermanos, es necesario un nuevo comienzo. A eso viene el Espíritu Santo. A eso viene Pentecostés a nuestra vida. A transformar nuestra vida, a cambiar nuestro ser, a darle un giro nuevo a nuestra vida, a ser personas diferentes. Necesitamos entonces un nuevo Pentecostés en nuestra vida. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 22 al 28, dice la palabra del Señor: por eso le dirá estas palabras de Yahvé a la casa de Israel: no es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre, que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé,
cuando por medio de ustedes aparezcan ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. El Señor hablándole a su pueblo. Hoy el Señor, amados hermanos, en la intimidad de su hogar, hablándoles a ustedes, diciendo: pondré en ustedes un corazón nuevo y infundiré en ustedes mi espíritu. Recíbanlo. Preparemos entonces nuestro corazón para recibir el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a recrearnos, que viene a transformarnos, que nos viene a hacer hombres y mujeres nuevos. A eso viene el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, este tema especial en preparación entonces a la celebración de Pentecostés es titulada La necesidad de un Pentecostés, de un nuevo Pentecostés. ¿Pero cuándo? Ahora mismo. No después, ahora mismo. Eso es lo que hay que pedir. Eso es lo que hay que decirle al Señor. Hoy, Señor, necesito un nuevo Pentecostés en mi vida. Hoy, Señor, que estamos pasando esta situación, necesito que vengas y que infundas con tu Espíritu Santo, que llenes mi corazón, que prendas esa llama que quizás se está apagando, que vengas y que transformes mi vida con la gracia de tu Espíritu Santo. Es necesario, amados hermanos. Dice la carta a los Romanos del apóstol San Pablo en el capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Hoy en día, eso es lo que yo quiero dejarles a cada uno de ustedes. Lo que dice San Pablo: no sigamos la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformémonos a partir de una renovación interior. ¿Y cómo se consigue? Solo a través de la gracia del Espíritu Santo. Solo reconociéndonos necesitados de la gracia del Espíritu Santo podremos tener esa renovación interior. Porque el único que viene a transformar, el único que puede venir aquí a nuestra vida, a darnos nueva vida, a transformarnos, a ya no ser el mismo, ese Antonio que era anteriormente, ya no tengo que hacerlo más adelante. Esa persona que soy, quizás ese Juan, esa Julia, ese Jesús, o sea quien sea, cada uno de nosotros en nuestros hogares tenemos que abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que nos transforme, y pedirle al Señor que nos cambie, pedirle al Señor esa necesidad de un nuevo Pentecostés en nuestra vida, esa necesidad de la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida. A eso viene el Espíritu Santo. ¿Para qué se celebra Pentecostés? Si no es por necesidad de que llegue el Espíritu Santo a nuestra vida. Nosotros pidamos entonces que podamos vivir
ese Pentecostés en nuestra vida. Decía el Papa Francisco en su homilía de la celebración de Pentecostés en el año 2018. El Espíritu Santo es la fuerza divina que cambia el mundo, una fuerza que como un viento que sopla fuertemente, cambia la realidad y sobre todo cambia los corazones. Ese es el Espíritu Santo. Eso es la acción y la gracia del Espíritu purificador, del Paráclito, del prometido, de esa promesa. Porque el Señor les dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no los dejo solos. No se sientan huérfanos, no se sientan abandonados. Porque yo le pediré a mi Padre para que les envíe el Espíritu Santo, para que les envíe el Consolador. Esa gracia del Espíritu Santo es muy necesaria en nuestra vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el día de Pentecostés al término de los 7 semanas de la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde su plenitud a Cristo el Señor. Derrama profundamente su Espíritu sobre sus fieles. Es necesario vivir un Pentecostés. Es necesario pedir un Pentecostés. Porque el Señor quiere derramar su gracia sobre nosotros. Porque Jesús quiere derramar su gracia sobre nosotros. Sobre cada uno de nosotros. Pero también es necesario, amados hermanos, antes de todo eso, antes de pedir la gracia del Espíritu Santo, profundizar en nuestro corazón, analizar y pensar cómo estamos nosotros ante el Señor. Reconocernos necesitados de la gracia del Espíritu Santo. Necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Si no sabemos cómo, ahí están las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Ahí podemos encontrar la manera. Y para eso yo les dejo el Salmo 51. Para preparación de este Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, de entregarnos por completo al Señor. Preparémonos con este salmo. En la novena de Pentecostés, preparémonos con este salmo. Hoy, si no lo hemos hecho días anteriores, si no lo hemos hecho días atrás, hoy es el momento. Empecemos desde hoy. Dice el salmista: piedad de mí, Señor. Ante el Dios de verdad reconozco el pecado que he cometido. No faltará la esperanza en nuestra humillación, pues sabemos que Él es capaz de crear en nosotros un corazón nuevo. Dice el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien lo conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu ausencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón, y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moriste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo tu
todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, y a ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamarán mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado, oh Dios, ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece a Sión en tu bondad, reedifica tus murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que sé que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Ahí es donde estamos, amados hermanos. Después de leer estas palabras del rey David, después de escuchar este salmo de contrición, después de escuchar este salmo en que nosotros le pedimos al Señor que nos dé un espíritu nuevo, que nos rocíe con agua y para poder quedar limpios, para poder recibir la gracia transformadora del Espíritu Santo. Ahí donde estamos, abramos nuestro corazón al Señor y digámosle: derrámate, Señor, derrámate en nuestro corazón. Abrámosle nuestro corazón con nuestras propias palabras, digámosle: ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven, Paráclito Divino, ven, Consolador, y llénanos de tu presencia. Necesitamos de ti, necesitamos que transformes nuestra vida, necesitamos que llenes nuestro corazón. Derrámate en cada uno de nosotros. En ese espíritu, en la presencia del Señor, sigamos invocando esa unción, esa frescura, ese manantial de agua viva. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven aquí.
quédate en nosotros. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, danos de la unción y llena nuestras vasijas. Oh Espíritu Santo, dile, hermano y hermana, mora en mí. Y que ese Espíritu Santo declara hoy donde te encuentras, que se derrame dentro de ti y que llene tu vida con poder, con la fuerza como el día de Pentecostés. Tú has sido bautizado, lleno del Espíritu Santo. Y este es el momento para decirle, heme aquí, Señor, a dar frutos del Espíritu Santo del Señor. Bendito es el Señor, santo es su nombre. Dale gracias a Dios con todo tu corazón, porque santo es el Señor. Amados hermanos, pues hemos compartido con cada uno de ustedes a través de este medio la bendita palabra del Señor, y ojalá que de veras pidamos al Señor que nos dé un nuevo Pentecostés en nuestra vida, un cambio de vida. Y no sin antes de terminar esta grabación, vamos a dejarles de tarea a cada uno de ustedes a buscar y a contestar estas preguntas. Pregunta número 1: ¿por qué hacía falta el don del Espíritu Santo? ¿Por qué hacía falta el don del Espíritu Santo? Pregunta número 2: ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué dones nos trae el Espíritu Santo? Número 3: ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, amados hermanos, sin traernos todas estas bendiciones. Preguntándonos entonces, ¿por qué hacía falta el don del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y por último, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo?